este mensaje le he puesto Andrés en acción. Y yo sé que algunos de los que están aquí en el auditorio saben de dónde saqué este título, porque hace unos días fuimos a una capacitación de evangelismo y de ahí salió el título, ¿no? Nos dieron ese título de Andrés en acción y me llamó tanto la atención el poder escudriñar un poquito la vida de Andrés. Andrés realmente en la Biblia se menciona únicamente 3 veces. Pero aquí es donde vamos a entrar en materia. O sea, Andrés hizo 5 acciones, 5 cosas que cuando yo lo veo de verdad, y yo te quiero decir algo, si yo pudiera, y tal vez me estoy yendo a la conclusión, pero quiero que captes esto, si yo pudiera resumir este mensaje, lo podría decir de esta manera: cuando tú y yo tenemos la perspectiva correcta de lo que Dios puede hacer a través de mi vida, en la vida de otra persona, haríamos muchas cosas para Dios. Cuando realmente miramos lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Ahora, yo quiero en esta mañana, todos aquí, quiero que pienses una sola cosa. Dile a tu vecino, una sola cosa. Que yo sé que puede haber muchas personas, pero quiero que pienses esto que te voy a decir. Quiero que pienses en 5 personas que han sido de gran influencia para tu vida. Y yo sé que puedes decirme, bueno, es que fue el maestro de no sé qué, que me impulsó, fue mi padre, quiero que pienses en 5 personas. Y ojalá las pudieras anotar. Que tomes en lo que yo estoy diciendo y te estoy dando testimonio, porque yo voy a decirle ahorita 5 personas que han sido de gran bendición o que han pasado en mi vida. Y yo creo que tenemos más, pero quiero que tú pienses en 5. Hágala así, 5. 5 personas que han marcado un antes y un después en tu vida. Mire, yo me acuerdo, y voy a empezar con esta. Tuve un compañero en la secundaria, se llamó Mauricio Espinosa, y este compañero era el clásico super aplicado, ¿no? El clásico que tenía los lentesotes, que era malo para el deporte, pero era buenísimo para el estudio. ¿Ha conocido alguno de esos? ¿Verdad? Como que el estudio y el deporte como que no se llevan. O es bueno para una cosa o es bueno. Y este cuate, escuche, cuando yo entro a la secundaria, en realidad, pues yo, pues sí era medio burrito, ¿no? Salí creo que de 7.5, 7.8 de la secundaria. Pero ¿sabe algo? Yo tomé una decisión, no sé si estaba en segundo año de secundaria, donde dije, me le voy a pegar a este cuate. Me le voy a pegar. Y eso fue lo que hice. Le dije, necesito, Mauricio, que me ayudes a estudiar. Mira, esto no lo entiendo, esto se me dificulta. Y me ayudó. Y me le pegué como un año y medio, como garrapata, ahí estabas encima de él. Y muy paciente y se mostró realmente amigo conmigo. ¿Y qué cree? Termino la secundaria con 7, 8, 9, por ahí, pero subí mi promedio de lo que entré en la primaria a la secundaria. Llego a CCH. ¿Y qué cree? Que me toca nuevamente. CCH Naucalpan. No, yo dije, de aquí soy. No me le suelto. Y lo mismo. Le dije, Mauricio, aquí está tu discípulo. Y me le pegaba. Mire, yo terminé CCH con 9.4. Llegamos a ir a concursos de física,
concursos de simultáneas, de ajedrez. Y yo me acuerdo, toda esa generación salimos muy bien. Todavía en la universidad, en Acatlán, llegué a tener 9.4 también. Y tuvo gran influencia él en mi vida. Me ayudó. Y yo no sé si tú tuviste así un amigo que te haya impulsado a hacer lo bueno. Otro amigo que me acuerdo, Sandino se llama él. Yo lo conocí cuando jugábamos waterpolo de chavos en la Unidad Cuauhtémoc, ahí en Naucalpan. Y jugábamos waterpolo y yo lo he contado muchas veces. El entrenador me agarró de bajada, pero me agarró de bajada no sé cuánto tiempo. Y si alguien nadaba algo, pues a mí me aplicaba no, tú tienes que nadar el doble, y tú tienes que esto, y tú tienes que ir por las bolas, y esto, y aquello, y muchas cosas. Me hizo la vida imposible. Finalmente un día fuimos a competir a Michoacán y yo estaba contento, yo estaba feliz y todo. Y ¿sabes algo? Me dijo, en cada juego vas a recoger tú todos los balones. Vas a jugar, pero vas a recoger los balones de todas la competencia. Yo dije, y era chaparrito. Yo decía, híjole, me lo voy a... Acuérdense que es mejor dar que recibir. Y me dijo, y si no obedeces, te puedes regresar a México. No, yo estaba así como que, pues me regreso, ¿no? Y este amigo Sandino, que él también fue el que me ayudó a entrar a Televisa, él era gerente de sistemas, brincó y dice, bueno, si él se va, yo me voy. Y así como película. Y se levantó otro, no, pues si se va Sandino, yo también me voy. Y dice, entonces ya no le quedó otra, ¿no? Pero ¿quién hace eso por un amigo? ¿No? Y yo te puedo decir de gente, obviamente la persona que me compartió, Luis Saldaña, que fue el que me compartió, me llevó a los pies de Cristo y pues lo tengo en gran estima también. Y también una persona que ha sido de muchísima influencia, pues obviamente mi esposa Berito. Ha sido una inspiración, ha sido una mujer que, mire, yo le voy a decir algo que yo viví. ¿Sí le puedo abrir mi corazón? O sea, a mí me tocó ver muchas veces cuando yo era niño, cuando vivía en casa de mis padres, mi madre muchas veces menospreciaba a mi padre, a pesar que mi papá tenía un muy buen puesto en Aeroméxico y lo condecoraban cada rato y eso, o sea, había un menosprecio, o sea, nunca era suficiente, de verdad se lo digo, de lo que él pudiera hacer. Y esa parte yo la tenía muy marcada. Y de verdad es algo que yo lo puedo decir como casado, que Vero jamás ha menospreciado mi vida, jamás ha menospreciado lo que yo hago, y eso, lo que tengo, lo que sé y lo que soy, ha sido mucho por ella, de verdad, y te honro, amor. Ahora, ¿por qué le digo todo esto de las 5 personas? Porque ahorita lo va a entender con Andrés. Y quiero que vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo, y ojalá tome su Biblia. Esto no está en la pantalla, Tome su Biblia. Y lo hago con todo el propósito de que abra su Biblia. Yo voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente. Voy a estar leyendo 5 o 6 versículos. Le doy un poquito del contexto. El libro de Juan inicia diciendo de Jesús que era el verbo se hizo carne. Y empieza también hablando sobre Juan el Bautista. Yo sé que usted lo recuerda cuando dice que le mandaron a los sacerdotes, a los fariseos, y le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres un profeta? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres este? No, solamente soy una voz que clama en el desierto, ¿no? Y aquí
empieza diciendo, verso 35, de hecho dice ahí en mi Biblia, dice los primeros discípulos. Juan 1:35 dice: al día siguiente Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos. Diga, dos de sus discípulos. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Era Juan el amado, y era Andrés. Y dice, y al pasar Jesús, Juan lo miró. ¿A quién miró? A Jesús, y declaró, y quiero que vea esto: ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? En otra versión dice, ¿qué buscan?, les preguntó Jesús. Entonces le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas, o dónde vives, o dónde te estás quedando? Vengan y vean, les dijo. Y eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y quedaron el resto del día con él. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír a Juan lo que dijo, siguieron a Jesús. Verso 41. Andrés pues fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan. Hasta le dice quién era su padre, fíjese. Pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: ven. Bien, escúchame bien. Si usted ve, y esta frase de verdad quiero que, si tiene su Biblia, cuando Juan dice: este es el Cordero de Dios, lo dice también en el verso 26: este es el Cordero de Dios. Y quiero que se grabe muy bien esa frase, que al final ahí es donde vamos a terminar. ¿Me está siguiendo? Ahora, voy a entrar en materia, voy a entrar con esta pregunta: ¿qué significa ser un Andrés en acción? Tú y yo en esta mañana somos el Andrés en turno. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la vida de Andrés? Y lo vuelvo a repetir: Andrés solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. Era discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista, junto a Juan el amado, que después se volvieron discípulos de Jesús. Y si yo te pudiera decir, y ahorita lo vas a entender, ¿qué fue lo que hizo Andrés? Te lo voy a decir así rápidamente y lo voy a desglosar. Hizo 5 cosas, perdón. Él escuchó, él siguió, él buscó, él habló y él presentó. Repito, hizo 5 cosas que vamos a ver en esta mañana. Él escuchó. ¿Escuchó qué? Las palabras de Juan. Él siguió. ¿A quién siguió? A Jesús. Él buscó. ¿A quién buscó? A su hermano. Él le habló a Pedro, y él fue quien lo presentó a Jesús. Entonces, yo en esta mañana quiero tocar tres puntos que tienen que ver con estos verbos, con estas acciones. Y el primer punto es este. Número 1, Andrés escucha y sigue. Dígalo conmigo: Andrés escucha y sigue. Dice la Biblia ahí en el verso 40: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno
de estos hombres, y ojalá pueda subrayar este verbo, que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. ¿Qué fue lo que Juan dijo? Este es el Cordero de Dios. ¿Me está siguiendo? No quiero que se me pierda. Escúcheme bien. Y algo que yo he estado meditando y todavía lo traigo rumiando desde que vino el pastor Javier hace 15 días. ¿Cuándo vino? ¿Se acuerda cuando hablaba de 1 Samuel 17 de Goliat, y que dice que daba muchas voces? ¿Se acuerda? Hay muchas voces que tú y yo podemos estar escuchando. Tenemos que tener mucho cuidado la clase de voz a la cual le prestamos atención. Y mira, este pensamiento quiero que ojalá lo puedas anotar. ¿Qué hizo Andrés al oír que Juan el Bautista le estaba diciendo, Él es el Cordero de Dios? ¿Qué hizo? Siguió a Jesús. Escúchame esto. Seguiremos a la voz que más atención le prestemos. Hay muchas voces que te están hablando 24/7 a tu vida y a mi vida. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. La voz que tú le estás prestando atención es aquella que vas a seguir. Hay voces que te llevan a Dios y que Dios usa a quien menos te imagines, pero hay voces que te van a desviar de Dios, de que sigas a Dios. Por ejemplo, hablando de las personas que no conocen de Cristo, cuando tú les estás hablando de Dios, ellos están escuchando. Pero ¿sabes qué viene a su mente? No, viene la voz de Satanás que les dice, no, Él te quiere cambiar de religión. No, Él te quiere hacer aleluyo. No, escúchame, Él quiere que tú ya dejes de tomar de los vicios, que dejes la parranda, que no lo escuches. Eso es lo que hace Satanás. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Con que Dios, y preguntándole, ¿no? Con que Dios les ha dicho que no coman del fruto, que no coman de ningún árbol. Eso no dijo Dios, solamente les prohibió un árbol. Pero ¿qué hizo Satanás? Tergiversó las cosas y dijo de todos. ¿Y qué hizo Eva? Esa voz que escuchó la siguió y pecó. Y tal vez en esta mañana hay algunos que están escuchando una voz que no es la voz de Dios y que te está llevando a hacer lo que Dios no quiere que tú y yo hagamos. Por eso en esta mañana yo quiero que tú y yo hagamos una parada. Repita conmigo esto: seguiremos a la voz que más atención le prestamos. Mire, y ese es un ejemplo que me encanta. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, usted lo ha leído. Naamán era un hombre leproso, era un general sirio. La Biblia dice que Naamán lo tenía en gran estima el rey de Siria. Dice la Biblia que Dios le había dado victorias, que era valeroso en extremo, y viene aquí el pero: leproso. Y la escritura dice que un día habían capturado y habían llevado presos los sirios a muchos judíos. Y entre esos judíos había una muchacha, una joven, que no le dio pena y le dijo a su señora, a la esposa de Naamán: Señor, si tú le ruegas
al hombre de Dios. Él podría sanarte. ¿Lo ha leído usted? Ahí está en la pantalla, Segunda de Reyes 5:3. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sabe qué veo en esta muchacha? Esta muchacha no estaba rencorosa, no estaba amargada en contra de Dios, porque estaba viviendo como prisionera, como estaba viviendo en cautividad. Ella sabía que Dios la había mandado en ese lugar y ella tenía que hablar de ese Dios que aún en medio de la cautividad sabía que estaba como un instrumento de Dios. ¿Qué hizo la esposa? Escuchó. Le dijo a Naamán: oye, Naamán, ven, esta muchacha judía me acaba de decir que si tú vas y buscas al profeta, al hombre de Dios que vive en Israel, él puede sanar esa lepra. Imagínense la impresión de Naamán. ¿Y qué hizo? Siguió esa voz, una voz de esperanza, una voz de decir: ese pero se me puede quitar. ¿Y qué hizo Naamán? Dice que se presentó delante del rey y le dijo, le contó toda la historia delante del rey de Siria. ¿Qué hizo el rey de Siria? Le dio cartas, las llevó. ¿Qué hizo el rey de Israel? Este hombre cree que soy yo Dios, que yo lo puedo sanar. No, este hombre quiere hacerme una trampa. Fíjese, la voz del enemigo ahí. Pero dice la Biblia que cuando Eliseo se entera, yo no sé si Eliseo estaba ahí en el palacio, yo no sé, ¿qué dijo? Mándenmelo para que vea que hay un Dios en Israel. Escuche, pero quiero que usted vea el proceso, cómo a veces Dios nos está dando la salida, Dios nos está diciendo: sigue esta voz, pero el enemigo se enoja. ¿Qué sucedió? La escritura dice que él tomó, yo estaba viendo 340 kilos de plata, 8 kilos de oro. Tomó Naamán para llevarle a Eliseo. Llevó sus carros, llevó sus caballos y llegó y tocó. Y él esperaba, ¿qué esperaba? Que saliera Eliseo. Escucha, y la Biblia dice: y dijo para sí mismo. Su voz interna le estaba diciendo: mira, él va a tener que salir porque tú eres un general. Él va a clamar a Dios, va a poner su mano sobre donde está la herida, el cielo se va a abrir y tú vas a ser sano. ¿Cuántas veces tú y yo, nuestra propia voz interna nos engaña? ¿Cómo sucedió? Ni siquiera salió Eliseo. Mandó a Giezi, al chalán. Le dice: oye, me dijo mi amo que vayas y te sumerjas 7 veces en el Jordán. ¿Qué hizo? Dice que se enojó. Fíjate, quiero que veas cuando una voz es más fuerte que la otra. Se enojó. Pero aquí viene nuevamente la voz de Dios a través de quien menos pensamos. Dice la escritura: pero los muchachos o los siervos de este Naamán le dijeron: oye, Naamán, si te pidiera algo más grande, ¿no lo harías? Ve y obedece. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa más grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y él tuvo que tomar una decisión.
¿qué voz iba a seguir en ese momento? La voz interna que le decía: no, ni siquiera te recibió, ni siquiera te dio pleitesía, respeto, mira, ni siquiera, y tú que eres condecorado. Pero ¿qué hizo Naamán? Y te voy a decir algo: a veces el oír la voz de Dios nos va a llevar a humillarnos, a dejar a un lado el título, las condecoraciones, las medallas, con tal de que recibamos la sanidad de nuestro corazón. Y muchos no están dispuestos a eso. Dile a tu vecino: ¿quieres recibir sanidad? Deja tus títulos, deja tus palancas. Amén. Entonces, lo vuelvo a repetir. Quiero que te quede bien claro: seguiremos la voz que más atención le prestemos. Yo sé que me desvío un poco, pero es importante que tú veas un ejemplo bíblico. Ahora, ¿qué pasaría? Esta parte no la dice la Biblia, pero ¿qué pasaría cuando Naamán salió de esas aguas y llegó a su casa sano, limpio? Híjole, yo no quiero imaginarme que la muchacha, bueno, ha de haber dicho: Dios es bueno, Dios es fiel. Qué bueno que me escuchó mi ama. Qué bueno que escuchó a los criados mi señor Naamán. Pero te das cuenta, el enemigo siempre trata de poner ahí. Y ese es lo peor del caso. Escúchame, que la voz interna nos puede engañar para no seguir lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. No es la voz externa, a veces es la voz interna. Porque eso fue lo que dijo Naamán, dijo para sí mismo. Tenemos que aprender a educarnos. ¿Qué voz le estamos prestando más atención? Y eso esta semana hablaba el altar familiar, ¿no? Ahora, volviendo a Andrés. Andrés, ¿qué había escuchado? Este es el Cordero de Dios. Y sabes algo, cuando yo estaba meditando esto, ¿qué quería decir o qué quiere decir? Este es el Cordero de Dios. Que Jesús era esa ovejita, ese cordero que iba a morir por cada uno de nosotros, que era el único medio que Dios iba a usar para quitar el pecado del mundo, que Jesús sería lo más preciado que el Padre podría ofrecer a la humanidad, que ese cordero no iba a decir absolutamente nada, que ese cordero iba a romper toda acta de decreto, iba a condenar todo espíritu de muerte. Ese cordero nos iba a trasladar de la muerte a su luz admirable. Esas palabras, esas 6 palabras: Él es el Cordero de Dios, es algo que tú y yo tenemos que sellar en nuestro corazón. Él es el Cordero que ha limpiado tu pecado, mi pasado, y nos ha dado esperanza. Ese fue el Cordero que por su propia voluntad decidió ir a ese madero. Amén. Y sabes algo, cuando tú y yo evangelizamos a alguien, cuando tú y yo, lo único que estamos hablando es del Cordero de Dios. Y te quiero decir esto, en verdad, escúchame bien. A veces no vas a ver un cambio, a veces no vas a ver nada cuando tú estés hablando de Dios. Pero la Biblia dice, Isaías 55:11: así será mi palabra que no regresa, que sale de mi boca. Tú y yo en esta tierra somos la boca de Dios,
¿Qué estamos hablando? Su palabra. No le estamos hablando a la gente de nosotros, le estamos hablando de Dios, de ese Cordero. Y dice ahí: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Grábate esto. El enemigo muchas veces nos pone en la mente, en el corazón: estás perdiendo tu tiempo con esta persona. Pero aquí me dice que no va a volver vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y dice que será prosperada en aquello para lo cual la envié. Tres cosas que nos está diciendo este versículo: no va a volver vacía, hará lo que Dios quiera y será prosperada. Grábate eso. Aun cuando tú y yo le estamos compartiendo a alguien y hasta se enoje y diga algo, hay un efecto. Hay un efecto que se está procesando. Ahora, ¿cuándo tendrá el efecto? Cuando Él quiera, cuando Dios quiera. Te puedes tardar muchos años en compartirle a alguien y nomás no. Y de repente el Señor de la verdulería, el Señor de no sé qué, le comparte a esa persona que tú le has hablado y ¡pum! Se convierte. Y tú dices: ¿pero cómo? ¿Por qué, Señor? ¿Estaban ungidos los jitomates? ¿O estaba? Porque Dios le plació así. Amén. Dile a tu vecino: seguiremos a la voz, que le prestemos más atención. Yo espero que me prestes atención a lo que te voy a decir. Y hago un paréntesis. Esto el Señor me lo habló en la mañana. Escuche lo que le voy a decir. Hay muchos de ustedes que han estado batallando con problemas en la mente, que han estado batallando con circunstancias adversas. Escucha, pero no han querido meterse a la oración que tenemos todos los días de 4:50 a 6. Ay, es que es muy temprano, es que no sé qué, es que el internet, es que la señal, es que yo no le sé, es que... Y te voy a decir algo que el Señor me puso en mi corazón. No sé si tengas ahí tu Biblia, quiero que la abras rápido. Isaías capítulo 50. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios todos los días de sus vidas? Isaías 50, si lo tienes ahí. Esto no está en la pantalla, quiero que lo veas tú en tu propia Biblia. Isaías 50. Dice la Biblia, verso 4: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Y mire lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. ¿Cada cuándo? Mañana tras mañana. El Señor soberano me habló y yo escuché. Y lo que Dios ponía en mi corazón, escúcheme bien. Y luego dice: no me he revelado ni me he alejado. Tú quieres que Dios hable a tu corazón todos los días. Tú quieres que Dios esté mañana tras mañana y te esté abriendo el entendimiento a su voluntad. Escúchame, todos los días estamos orando de 4:50 a 6 de la mañana. Ojalá te puedas conectar. No sé si esté Nancy, pero allá está en la parte de atrás. Si tú quieres, mira, escucha, comprométete, aunque sea un día a orar. Yo le digo algo, escúchame bien, y a mí me da mucho temor. Yo mañana me toca orar mañana, y de verdad yo ando pensando qué es lo que tú quieres que yo esté orando en ese tiempo, Señor. Porque yo sé que algo de lo que ore Dios le va a hablar a alguien. Y dice aquí: mañana tras mañana. Ojalá puedas tomar el reto
de que si antes te conectabas te vuelvas a conectar, y si tú nunca te has conectado, ya conéctate. Y que hagas un propósito de tu corazón de decir, me voy a conectar aunque sea un día, por lo menos un día. A mí me encantó este versículo. Mañana tras mañana me despierta, me abre el entendimiento y sé su voluntad y oigo. A mí me ministra cuando alguien más está orando y está orando, ay, por lo que yo necesito. Dios me está hablando a través de esa persona. Dile a tu vecino, no seas rebelde. Aquí dice, verso 5 dice, no me he rebelado ni me he alejado. ¿Quieres que el fuego del Espíritu esté en ti? Métete a la fogata con todos. Somos carbones encendidos cuando estamos juntitos orando. Y te voy a decir algo. ¿Sabes qué te hace el diablo? Ay, a la ruru niño, a la ruru ya. ¿Sabes qué te dice el diablo? ¿Sabes qué te dice? Mira, ese pastor porque no tiene nada que hacer. Esa es su chamba, déjalo a él. ¿Sabes qué te dice el enemigo? Tú puedes orar solito. Tú no necesitas que alguien más te diga. Pondrás atención a la voz que más le prestes. Ojalá que puedas oír hoy la voz de Dios y no endurezcas tu corazón. Dios te está dando la oportunidad. Tal vez no puedes todos los días, pero tal vez puedes un día. Ojalá, y mire, escúcheme, no es por el número de personas que nos lleguemos a conectar, no, es porque ahí encontramos esa conexión unos con otros. De verdad, estamos conectados ahí, pum, 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 pum. Y recibimos, y el día ya no es igual. Pero cuando te quedas dormido, cuando no, lloro aquí mis 5 minutos y lloro, el día no es igual. Cierro el paréntesis. Ahí se las dejo. El balón está de su lado. No quiero que levantes tu mano, pero ojalá terminando el servicio te puedas acercar y ojalá hubiera una fila de 20, 30 que puedan decir, yo me voy a conectar un día. Amén. ¿Qué sucedió? Volviendo otra vez a Andrés. De repente lo dejo a Andrés y lo vuelvo a tomar. Nuevamente, cuando Andrés oyeron la voz de Juan que dijo, este es el Cordero. ¿Qué hizo Andrés y Juan? Siguieron a Jesús. Y escúchame bien, la Biblia dice que Jesús se detuvo y les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y te voy a decir algo, todos en este mundo estamos buscando algo que tú y yo ya hemos encontrado, pero que ellos no. La gente está buscando, queriendo encontrar a Dios, pero no saben ni cómo. Y tú y yo somos ese Andrés. Tú y yo sabemos que hay gente que está buscando en las riquezas, en la fama, en esto, en aquello, y no encuentran verdaderamente al Señor. Y me encanta, ¿verdad? Cuando Jesús les dice, porque Él sabía la intención del corazón, cuando Él les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le responden con una pregunta, ¿a dónde te estás quedando? ¿A dónde te hospedas? ¿Por qué? Porque ellos querían pasar tiempo con Jesús. Y dice la Biblia que desde las 4 de la tarde hasta el otro día se quedaron con Él. Yo no sé qué tanto hablaron esa noche.
pero sé que Dios marcó sus corazones. Amén. Cuando Jesús les dice, quédense conmigo, yo creo que los dos dijeron, ¿en serio? ¿Nos podemos quedar aquí donde tú estás? Sí, quédense. Y esa noche marcó algo en la vida de ellos. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Cada vez que tú y yo pasamos un tiempo con Jesús, no podemos callar, no podemos ser los mismos. Algo se tiene que soltar de esa comunicación, de esa amistad, de esa intimidad con el Señor. Porque, y aquí viene el punto número 2, la segunda acción que hizo Andrés. Andrés busca y habla. Después de haber pasado esa noche con Jesús, dice que Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Me encanta la traducción Palabra de Dios, dice, primero fue a buscar a su hermano Simón. O sea, tenemos que estar bien enfocados en quién vamos a buscar. Tenemos que estar bien enfocados en donde Dios nos está diciendo, arroja el anzuelo aquí. ¿Sabes algo? Cuando yo veo a Andrés que ha pasado tiempo con Jesús y Juan, cuando tú y yo hemos pasado tiempo con Jesús, nuestras prioridades empiezan a cambiar. Lo más importante para Dios son las almas. Decidieron dejar la pesca a un lado y seguir a Jesús. Y mira qué curioso. ¿Cuántos saben que los de la familia son los más difíciles? Híjole, qué enseñanza tan buena. Yo creo que en esa noche cuando pasó Juan le dijo, ¿y cuántos hermanos tienes? Tengo uno, pero no, ese vale por... No, si tú lo conocieras, pues ve mañana y háblale. No, Señor, no me va a hacer caso. ¿Verdad que son los más difíciles los de la casa? Yo sé que tú tienes un Simón en tu casa o una Simona. ¿No? Tienes un Simón en el trabajo, tienes un Simón. ¿En dónde más? El vecino. Repiedra el vecino, híjole, no, es tremendo. Ese es el que Dios necesita. Y yo creo que Andrés dijo, necesito que Simón, mi hermano, conozca a Jesús. Mire, cuando usted y yo vemos la elección que hace Jesús de los 12, dice que pasó toda la noche orando, ¿no? ¿Se acuerda? Yo no sé si le cayó mala cena. ¿Usted hubiera escogido esos 12? ¿Usted hubiera agarrado a Pedro así como era? Tenía el que le robaba el dinero, el tesorero, el Judas, el incrédulo. El mismo Juan era un manojo de emociones. Y Pedro el mocha orejas. ¿No? Dios nos está diciendo esta mañana, busca a quien yo te mande que busques y háblale. Yo no sé, pero yo quiero declarar esta palabra. Escucha, tal vez esta semana Dios te lleve a tu celular y Dios te va a poner la persona que menos quisieras mandarle un mensaje
y te va a decir, mándale un mensaje y ponle esto. ¿Cuántos vamos a obedecer al Señor? Entonces ya dijimos, Andrés escucha y sigue, Andrés busca y habla. Y la tercera cosa que hace Andrés, Andrés presenta a Jesús. Dice la Biblia en el verso 42, me gustó esta versión, y se lo presentó a Jesús, quien fijando en él la mirada. En otra versión dice mirándolo fijamente. Fíjate, Jesús cuando tiene su primer encuentro con Pedro, con Simón, le dice, tú eres Simón. Y todos sabemos qué significa Simón: una vara movida por el viento. Simón era alguien que hoy estaba contento, hoy estaba enojado, hoy estaba, esos emocionalistas, ¿verdad? De esos aquí, gracias a Dios, no hay Simones aquí en la iglesia. Esos no vinieron. Vienen a la segunda. Y le dice, fíjate, de aquí en adelante te llamarás Cefas, que significa Pedro. Fíjate bien, ese encuentro y esas palabras que Jesús le estaba diciendo a Simón, le estaba diciendo, Simón, voy a empezar un proceso de cambios en tu vida. Voy a empezar a moldear tu vida y no va a ser fácil. No le estaba preguntando si quería, para que llegues a ser una roca firme. Y eso te tiene que animar. Cuando tú presentas a Jesús, Él hace el resto. Él empieza el proceso de estar como una vara movida por el viento a formar una piedra sólida. ¿No? Ve tu propia vida. Cuando tú conociste al Señor, seguramente eras como Simón, yo era como Simón, y estamos en ese proceso. Tal vez no somos ese Pedro que ha caminado sobre el agua, pero estamos en ese proceso. Amén. Otro pasaje donde Andrés presenta a Jesús a alguien más. ¿Cuántos se acuerdan de la multiplicación de los panes y de los peces? Si estás anotando, Juan capítulo 6, la Biblia dice, ¿no? Conocemos esta historia. Dice la Biblia que había 5,000, pero en realidad no había 5,000, había como 20,000, porque estaba la esposa y al menos llevaban 2 chamaquitos. Por lo menos había 20,000. Y la Biblia dice que estaba predicando y se le ocurre a Felipito, ¿no? Señor, ¿dónde podemos comprar pan para toda esta gente? Usted sabe, y dice la Biblia que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y dice la Escritura en Juan 6:7, dice, aunque trabajemos meses, no vamos a tener el dinero suficiente para alimentar a todos estos. A mí me gusta imaginar el escenario. Ya era tarde. La gente ya tiene hambre. Los discípulos más. Y por eso lanzan a uno, ¿no? Ve y tú dile. Y yo creo que, y aquí viene, escucha, aquí viene Andrés. Para mí Andrés, viendo el contexto, era alguien que hacía amistad fácilmente con todo mundo. Porque dice la Escritura que cuando ya Felipe le dice, mira, si trabajamos meses, ni siquiera nos alcanzaría.
Y llega Andrés y dice: un momentito, aguanten tantito. Yo sé que lo que les voy a decir es una locura, porque es una multitud, pero dice ahí: entonces habló Andrés al hermano, el hermano de Simón Pedro, ¿y qué dijo? Aquí hay un muchachito que trae su lunch, sus sardinitas y su pan Bimbo, sus panes. Yo no sabía, escúchame, los panes de cebada la cebada era un alimento que se le daba a los animales, ni siquiera a los humanos. O sea, era tan pobre el muchacho, pero como toda buena mamá: mijito, ahí te llevas el lunch y ya saben, ¿verdad? ¿Verdad, sí o no? Escucha. Y dice ahí: entonces habló Andrés, he aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta gran multitud? Y ¿sabe algo? Para mí hubo un silencio fúnebre. Y ahora dijo Jesús: un momentito. A ver, les digo a los discípulos: vayan y recuéstenlos de grupos de 50, de 100 y pum, 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 pum. Y vamos a orar por el lunch de esa santa madre que lo mandó a este hombre. ¿Qué sucedió? Dio gracias al Padre y empezó. Hubo un Andrés que presentó a Jesús. Si ustedes quieren, por conveniencia, tal vez Andrés le pudo haber dicho: mira, deja que se vayan todos y ahorita yo te ayudo a comérmelo contigo. Pero hubo un Andrés. Y escúcheme bien. Y yo no sé, vuelvo al mismo punto. A mí me hubiera gustado, cuando ya todos se despidieron, cuando ya todos se fueron a sus casas, y este muchacho llega a su casa, ¿cuál fue la primera pregunta que le hizo su madre? ¿Cuál fue? 2 preguntas tal vez: ¿por qué llegas tan tarde? Y la segunda: ¿te comiste el lunch? Ay, mamá, si yo te contara. Escucha. Y la tercera parte, y me voy a ir rápido porque ya se me está acabando el tiempo. La tercera parte donde Andrés presenta a alguien más. Jesús ya está en los últimos días de su ministerio. Usted recordará este pasaje, Juan 12:24, donde dice que si el grano de trigo no muere y cae, no puede dar fruto. 4 versículos antes, dice la Biblia en Juan 12:20, dice que algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron a Felipe, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: queremos conocer a Jesús. Fíjate, ¿qué hizo Felipe? Fue y le comentó a Andrés. Andrés era el edecán, era el filtro, ¿no? Era el edecán plus ultra, el que decía: ¿sí pasa o no pasa? Y dice que Felipe le comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Y escúchame bien. ¿Y qué sucedió? El Señor conoció a estos griegos. Los griegos, al igual que samaritanos y que muchos, no eran queridos por los judíos. Y aquí se rompió algo que Andrés tuvo que tomar una decisión en ir y preguntarle al maestro, y dijo: sí, tráiganlos. Y sabes algo, va a haber gente griega, va a haber gente que tú dices: ¿cómo lo voy a ver a los pies? ¿Cómo le voy a hablar de Cristo? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello?
Por eso Andrés lo hizo. Y muchos griegos, no lo dice la Biblia, pero conocieron del Señor. Amén. Regresamos a este versículo de Juan 1:42. Y se lo presentó a Jesús, quien fijando en él la mirada le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas. Yo empecé con un pensamiento, escuchen, ayúdame, Eliot. Yo empecé con un pensamiento: si tú y yo pudiéramos tener la visión, la perspectiva correcta de lo que Dios puede hacer en una persona, nuestra manera de predicar sería completamente diferente. ¿Quién iba a pensar que un Simón, que era pescador, que un Simón, que era iracundo, Dios lo iba a transformar en un hombre que iba a caminar sobre las aguas, en un hombre que iba a dar un discurso para 3,000, en un hombre que iba a ser zarandeado como el trigo? Pero aquí viene lo interesante: en un hombre que solamente con la pura sombra sanaba enfermos. Mira, ¿sabes qué me tocó mi corazón? Es esto: si Dios nos mostrara a toda esa gente que le hemos compartido y nos lo mostrara años adelante, tendríamos más denuedo en predicar la palabra de Dios. Yo me imagino a Andrés, yo no sé si estaba viviendo también en el libro de los Hechos Andrés, pero imagínate cuando Andrés supo esto. Incluso dice ahí, incluso Hechos 5:15, incluso sacaban a los enfermos en la calle, los ponían en los lechos y las camillas, para que cuando Pedro pasara con la pura sombra, sanara. Jesús puede transformar la vida de una persona de tal manera que nunca más sea la misma. Lo único que necesita es un Andrés. Es un Andrés. Dile a tu vecino Andrés o Andrea. Repito, Jesús puede transformar la vida de una persona de tal manera que nunca más sea la misma. El Señor necesita un Andrés. ¿Me dan 5 minutos? A ver, ¿quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Quiero que vayamos a lo práctico. ¿Qué es aquello que yo puedo aprender de Andrés? ¿Qué es aquello que yo puedo aprender de Andrés? ¿Lo quieren oír? Número 1, lo que yo puedo aprender de Andrés es que Cristo puede usar al menos calificado. Andrés solamente aparece en estos 3 pasajes. El Señor puede usar al menos calificado. No es por tu ocupación, no es por tu influencia, no es por tu éxito, no es por tu título, es por tu disposición. Acuérdate de esto, y esto es para todos. Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil, escogió lo vil, lo menospreciado, lo que nadie le daba importancia, lo que nadie consideraba como algo. Digan, ese soy yo. Entonces si tú estás en eso, tú eres candidato para compartir. Segunda cosa que yo puedo ver en la vida de Andrés,
Cristo nos puede usar para un milagro. Escucha, y no estoy hablando del milagro del pan, no estoy hablando de la cebada, no estoy hablando de que comieron la multitud, no, estoy hablando del milagro de la transformación de una persona. Pudieras decirle a Dios en esta mañana: Señor, yo quiero ser parte de un milagro, del nuevo nacimiento de alguien. Quiero que te imaginas en perspectiva. Escucha, en perspectiva, cuando tú estés en el cielo y tal vez llegue a alguien y llegue contigo y te diga: oye, no te acuerdas de mí, pero tú me hablaste de Cristo. Tú me hablaste de Cristo. Y tú le vas a preguntar: ¿y qué hiciste? Pues Dios me llamó al pastoreo y esto y aquello, y abrí una iglesia y esto, y hice esto. Y de verdad, Cristo puede usarte para un milagro. Y la tercera cosa, Cristo puede abrirnos los ojos para no hacer acepción de personas. Yo no hubiera escogido a Simón Pedro para hablarle a ese hermano, pero Andrés sí. A mí no se me hubiera ocurrido decirle a ese muchacho: oye, presta tu lunch. A mí no se me hubiera ocurrido decirle a los griegos, porque en aquel tiempo no se podía presentar a Jesús. Por eso Felipe ni siquiera fue y le tuvo que decir a Andrés. ¿Sabes algo? Andrés vio en Simón el potencial que Dios podía hacer a través de él. ¿Sabes qué? Andrés vio en ese muchacho la gloria de Dios a través de ese milagro. Y vio en esos griegos la necesidad también de un Salvador. A ver, yo quiero, y termino ahora sí con estas dos preguntas. Hablamos del Cordero de Dios. Juan lo dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Transformó la vida de un Pedro. Y ¿sabes algo? Dios me hacía estas dos preguntas. Escucha, y yo te las voy a hacer a ti. ¿Estarías dispuesto a sufrir como yo sufrí, como un cordero que va al matadero sin decir ni una sola palabra ni defenderte cuando compartas de mí? Repito, ¿estarías dispuesto? Esa es la pregunta que Dios nos está diciendo en esta mañana. ¿Estarías dispuesto a sufrir como yo sufrí, como ese cordero que va llevado al matadero sin decir ni una sola palabra, aun cuando la gente se burle de ti cuando le compartas? Y la segunda pregunta: ¿estarías dispuesto a morir? Wow, como un cordero crucificado, como lo hizo Pedro boca abajo. Sí, es verdad que Dios lo usó, que la sombra, que vino un proceso de transformación, pero Él murió como un cordero. Y Él dijo: yo no soy digno que me crucifiquen como mi Señor. Cabeza para abajo. Y ahí te dejo estas dos preguntas. No sé qué parte de este mensaje Dios ha hablado a tu corazón, pero yo quiero orar. Yo quiero orar. Si tú y yo hemos tenido la revelación de quién es el Cordero de Dios, no tan solamente Dios quiere que le sigamos, Él quiere que prediquemos.
Él quiere que presentemos a un Simón. Él quiere hacer un milagro a través de tu vida, de mi vida. Espíritu Santo, yo te doy gracias y yo quiero orar. Señor, aquí estamos muchos Andrés, a los cuales nos estás llamando a la acción, a movernos. Señor, le pondremos más atención a aquella voz que venga de ti, Señor. Queremos oír tu voz. Queremos oír, Señor, que eres tú quien nos habla. Si eres tú quien nos habla, nos va a mover a la acción. Si eres tú quien nos está hablando esta mañana, Señor, traeremos a un Simón a tus pies, al cual transformarás el día de mañana. Primero tiene que ser presentado y luego va a ser transformado. Señor, yo levanto la vida de cada uno de tus hijos que estamos en este lugar, los que están en transmisión, y te pido, Espíritu Santo, que traigas una convicción a nuestro corazón, que traigas una convicción, Señor, como lo hiciste con Pedro, Dios. Una convicción tal, Dios, porque yo sé que van a venir días, Dios, donde va a ser la cosa más difícil, donde realmente podamos estar dispuestos a morir como un cordero, como lo hizo Él. Dile, Señor, afirma lo que me estás hablando en este día. Señor, quiero hablar, quiero seguirte, quiero pasar tiempo contigo. Señor, quiero, Señor, hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Quiero ser el Andrés en turno, Dios, en el nombre de Jesús. Levántale tus manos. Levántale tus manos. Quiero que adores al Cordero que te dio vida, al Cordero que guardó silencio, al Cordero que no dijo más nada, sino que murió por ti y por mí, al Cordero que te está diciendo: ven y predica. Háblale a ese Simón. Vamos.